Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestro repaso del estudio de la Atalaya, que continuamos con la revista de mayo del 2026. Una revista que pocas veces se ha visto que 5 artículos vayan de la mano uno tras otro. Y llegamos precisamente a este 5º artículo de esta revista, y esta vez con el tema Respetemos las decisiones de los demás. Es lo que nos corresponde para esta semana del 3 al 9 de agosto. Un artículo que está lleno de muchas situaciones que podrían presentarse en nuestra vida. El texto central de este estudio es Romanos 14:1. No juzguen cuestiones de diferencias de opinión. En este artículo veremos cómo demostrar que respetamos a los hermanos cuando toman decisiones diferentes a las nuestras. Recuerde que este video no reemplaza nuestra asistencia a las reuniones, solo son sugerencias de cómo podemos participar en ellas. Empecemos revisando los párrafos 1 y 2. ¿Por qué a veces tomamos decisiones diferentes a las de otros hermanos? Y es que variamos en decisiones porque todos somos distintos en personalidad, antecedentes, cultura y vivencias familiares. Estas diferencias moldean nuestra forma de pensar. Sin embargo, no debemos permitir que tales diversidades amenacen la paz ni la unidad de la congregación, como nos insta en Efesios capítulo 4, versículo 3. El párrafo 3. ¿Qué puede llevarnos a juzgar la decisión de un hermano? Nos motiva el amor genuino y el deseo sincero de proteger a los hermanos. Según Proverbios 17:17, al ver una decisión que no compartimos, intervenimos o comentamos para evitar que sufran consecuencias lamentables o dañen su preciada amistad con Jehová. Párrafos 4 y 5. ¿Qué debemos hacer si un cristiano toma una decisión distinta a la que habríamos tomado nosotros? Hay que ser muy claro. Si la decisión viola un mandato bíblico, el amor nos impulsa a ayudarlo con bondad, para corregir su manera de pensar. Pero, si no quebranta ninguna ley divina y es solo una preferencia personal, entonces debemos aplicar Romanos 14:1 y evitar juzgar o criticar sus diferencias de opinión porque no concuerden con las nuestras. Y de eso se trata este artículo, de respetar decisiones de los demás y también cómo debemos hacerlo, pero por ahora vamos a ver algunas posibles situaciones que podrían suceder y que tal vez a nosotros puede que no nos agrade que se las ponga en práctica por nuestra manera de pensar sencillamente. Veamos el primer subtítulo. ¿Qué decisiones podríamos sentirnos impulsados a juzgar? Párrafos 6 y 7. Menciona situaciones en las que podríamos sentirnos impulsados a juzgar las decisiones de otros. En estos 2 párrafos se mencionan 5 situaciones. Una podría ser juzgar el consumo moderado de alcohol si hemos sido criados en un ambiente donde rechazamos rotundamente por el efecto que éste había creado dentro del círculo familiar. O qué decir también de juzgar tratamientos médicos elegidos, porque nuestra opinión varía. O qué decir si vemos a un hermano o hermana que asiste a un funeral o una boda en alguna iglesia donde se realizan esas ceremonias religiosas. Ahora diríamos, ¿un hermano o hermana que entre a una iglesia a una ceremonia de ese tipo religioso? Bueno, aquí nos recuerda en la nota que podríamos revisar la Atalaya del 15 de mayo del 2002 en la pregunta de los lectores de cuán apropiado y en qué situaciones un cristiano tal vez podría hacerlo, por supuesto tomando en consideración algunas situaciones. Este es un buen artículo que vale la pena analizarlo para entender bien la posición de algunos hermanos. En el párrafo 7 hay 2 situaciones más. Una puede ser sobre la apariencia personal que alguien desea tener, como las últimas pautas del esclavo fiel sobre el poder dejarse la barba si lo desean, o las hermanas llevar vestido cuando participan en actividades espirituales y en vez de llevar un vestido, tal vez llevar pantalón. O puede ser otra situación como la que hemos visto ya en esta revista, una nueva pauta también sobre la elección de cursos adicionales.
Estos puntos hemos unos tratados y otros se están poniendo aquí referencias que podríamos leer si es necesario. Veamos el párrafo 8, la parte A. ¿Por qué podrían unos padres comenzar a juzgar a otros padres? Esto podría suceder cuando perciben que otros padres son más permisivos en reglas, en el uso de la tecnología o del entretenimiento. Al comparar estas normas de los otros padres con las suyas y responder a los cuestionamientos de sus propios hijos, surge la tendencia a criticar las decisiones educativas de las demás familias en relación con la nuestra. Es decir, que lo que otros hacen no nos parecen que esté de acuerdo porque tenemos otro criterio. Esa sería la idea. Parte B del párrafo 8. ¿Qué podría pasar si cuestionamos las decisiones personales de los hermanos? Cuando cuestionamos las decisiones personales, genera desacuerdos innecesarios, tropiezos y roces que pueden empañar la paz de la congregación. Si permitimos que el criterio propio pese más que el amor fraterno, debilitamos la valiosa unidad que Jehová desea que reine dentro de la congregación. Veamos el párrafo 9. ¿Qué debemos recordar? Y debemos ver la imagen. Bueno, como hemos visto, queremos recordar que decisiones distintas no significan que una esté mal. Tener la misma forma de pensar implica alinearnos con las normas morales de Jehová. Y eso no es ser idénticos. Como viajeros, se pone aquí un ejemplo, podemos por distintas rutas ir y todos buscamos el mismo destino. Es agradar a nuestro amoroso Dios. Y en esta imagen se hace esa representación. Queremos ir de donde vivimos hacia un lugar, pues hay varias alternativas. Una podría ser viajar en auto y llegamos al punto que queremos. Y otros deciden ir al mismo punto pero en avión. Vemos ahí diferentes rutas, pero ¿cuál es el mismo destino? Así es un cristiano. Nuestro destino es demostrar amor a Jehová, respeto a sus leyes, pero llegamos allá por distintos lugares sin violar, por supuesto, mandatos bíblicos. Pasemos al subtítulo ¿Por qué respetar las decisiones de los demás? Párrafo 10. Según Santiago 4:12, ¿qué autoridad no tenemos y por qué? El texto dice, solo hay un legislador y juez, el que puede salvar y destruir. Pero tú, ¿quién eres tú para juzgar a tu prójimo? Decía la pregunta, según Santiago 4:12, ¿qué autoridad no tenemos y por qué? Como muy bien está aquí en letras negritas en el párrafo, no tenemos autoridad para juzgar lo que hacen otros en asuntos personales. El texto era claro, solo Jehová es el legislador y juez supremo. Por lo tanto, Él establece las normas y ante Él se rendirá cuentas en el caso de cada cristiano. Por lo tanto, no nos corresponde juzgar a nuestros hermanos basándonos en nuestras simples opiniones humanas. Esto no exime la responsabilidad de los ancianos. Tenemos una nota donde indica que los ancianos tienen que juzgar a quienes violan mandatos bíblicos, pero no tienen que ver con aspectos u opiniones personales de los ancianos, sino cuando un cristiano viola un mandato bíblico, ahí sí los ancianos, con la autoridad que Jehová les ha dado, deben juzgar a ese cristiano. Pero aún así, al hacerlo se basan en la manera de pensar de Jehová, como dice el segundo de las Crónicas 19:6. Lo harán para juzgar como para Jehová, y no según sus opiniones. Así que recordemos esta diferencia. Santiago 4:12 habla de no juzgar según nuestra manera de pensar, pero cuando un cristiano viola mandatos bíblicos, los ancianos sí están autorizados a juzgar según las normas de Jehová. Párrafo 11. ¿Cómo contribuimos a la unidad de la congregación? Y debemos ver la imagen. Contribuimos al valorar la diversidad que Jehová creó, entendiendo que Él no busca uniformidad ni siervos que sean idénticos.
colocamos la paz y la unidad congregacional por encima de gustos o criterios personales, fortaleciendo así nuestro vínculo de amor fraternal. Y eso es lo que observamos aquí en esta imagen. Jehová nos creó para que seamos diferentes, pero Él desea que estemos unidos en la misma manera de pensar en cuanto al respeto a sus normas divinas. Y en esta imagen no vemos a nadie que sea idéntico al otro, ni que se vista igual. Eso es lo que Jehová desea, que haya variedad, pero que todos tengan la misma manera de pensar en cuanto al respeto a sus leyes. Y aquí entra un subtítulo muy especial: ¿Cómo respetar las opiniones y decisiones de los demás? Párrafos 12 y 13. ¿Qué debemos preguntarnos si nos parece que alguien ha dado un paso en falso? Basado en Gálatas 6:1. El texto dice: Hermanos, aun si un hombre da un paso en falso sin darse cuenta, ustedes, los que tienen las debidas cualidades espirituales, traten de corregir al hombre con espíritu apacible, pero que cada uno se vigile a sí mismo para que no sea tentado también. Párrafos 12 y 13. ¿Qué debemos preguntarnos si nos parece que alguien ha dado un paso en falso? Debemos preguntarnos, ¿está dando el hermano un paso en falso o simplemente está dando un paso diferente al que yo daría? Ahora, en el caso de que diera un paso en falso, que es algo grave, ¿soy el indicado para hablar con él? ¿O tendría que hacerlo otra persona? ¿Quizás un anciano? Y bueno, si es que ha dado un paso en falso, entonces se aplica lo que dice Gálatas 6:1, de tratar de corregir a ese cristiano, pero con espíritu apacible. Y me encanta la experiencia o ilustración que aparece en el párrafo 13. Si uno va con otro amigo a un restaurante, ¿verdad que no vamos a decir que coma lo mismo que nosotros? Vamos a decirle, ¿qué deseas comer? Y por supuesto respetamos sus gustos. Asimismo es dentro de la vivencia personal. Algunos harán algo que tal vez nosotros no lo haríamos, pero aún así no están violando principios bíblicos o leyes bíblicas y debemos nosotros respetar esa decisión. Y el recuadro que tenemos en la revista habla de preguntas que uno debe hacerse si vemos que un cristiano hace algo distinto a nosotros. El primero es, ¿viola su decisión algún mandato bíblico? Podemos pensar en la crianza y los antecedentes para tomar esa decisión. Lo que hemos visto es si está dando un paso en falso o simplemente es algo distinto a lo que nosotros pensamos. Un recuadro muy bien pensado que nos hace recapacitar en nuestra manera de pensar y por supuesto de actuar. Veamos el párrafo 14. ¿Cómo puede contribuir usted a la unidad de la congregación al tomar decisiones personales? Y aquí debemos leer 1 Corintios 8, 12 y 13, donde dice: Cuando ustedes pecan contra sus hermanos de esta manera y hacen daño a la conciencia débil de ellos, están pecando contra Cristo. Por eso, si la comida hace tropezar a mi hermano, nunca más volveré a comer carne, para no hacer tropezar a mi hermano. Decía la pregunta: ¿cómo puede contribuir usted a la unidad de la congregación al tomar decisiones personales? Como hemos visto, contribuimos cuando cedemos voluntariamente nuestros derechos o preferencias con tal de no tropezar o molestar la conciencia de otros, aplicando 1 Corintios 8, 2 y 13. Priorizamos la paz congregacional buscando activamente no ofender a nadie mediante nuestras elecciones individuales. Y se recalca también Romanos 12, 18, donde dice: si es posible, hasta donde dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Así que en ocasiones debemos ceder nuestros gustos o preferencias a los que otros hermanos también tienen el derecho de ponerlo en práctica. Pasemos al párrafo 15. ¿Cómo pueden contribuir los ancianos a la unidad de la congregación? Aquí tenemos que leer 1 Corintios 4, 6. Hermanos, he dicho estas cosas usándome a mí y a Apolos como ejemplos para su beneficio, para que aprendan de nosotros esta regla: no vayan más allá de las cosas que están escritas. Así no se llenarán de orgullo y no se pondrán a favor de uno y en contra de otro. Decía la pregunta 15, ¿cómo pueden contribuir los ancianos a la unidad de la congregación? Los ancianos fomentan la unidad al abstenerse
de imponer reglas en asuntos personales y no ir más allá de lo escrito, como decía 1 Corintios 4:6. Basan todos sus consejos en la Biblia y no en sus propias vivencias o criterios personales. Veamos el párrafo 16. ¿Cómo demuestra cada anciano que respeta las decisiones que toma el cuerpo de ancianos? Demuestra respeto respaldando con lealtad las decisiones de la mayoría adoptadas tras orar y analizar las Escrituras, aunque difieran de su postura, es decir, apoya el 100%, aunque tal vez no sea el 100% de su manera de pensar, pero está apoyándose bajo oración y la Biblia. Además, evita sacar textos o publicaciones de contexto, es decir, de darle una interpretación personal para intentar justificar sus opiniones individuales ante los demás. Eso no hace un anciano leal. Párrafo 17. ¿Cuáles son los beneficios de respetar las decisiones de los demás? Este es un resumen de todo lo que estamos viendo. Cuando respetamos las elecciones ajenas, fomentamos un ambiente cálido, unido y pacífico dentro de la congregación. Aprovechamos la enriquecedora variedad de antecedentes y personalidades de la congregación, evitando tropiezos y asegurando que el pueblo de Jehová permanezca feliz y profundamente unido en adoración pura. Y sin duda es hermoso que en una congregación haya tanta variedad y uno se enriquece también de la experiencia de cada uno de estos hermanos. Ahora veamos las preguntas de repaso. ¿Cómo nos ayudan estos textos a respetar las opiniones y decisiones de otros? Primero, Santiago 4:12. Este texto nos recuerda firmemente que Jehová es el único legislador y juez con derecho a juzgar. Cuando uno comprende esto, nos frena de criticar las decisiones personales de otros, reconociendo con humildad que no nos corresponde exigir cuentas sobre asuntos donde la Biblia concede libertad de elección. Recordemos que esto tiene que ver con que Jehová juzga nuestras decisiones personales y también, por supuesto, las espirituales. La otra pregunta, ¿cómo nos ayuda el texto de Gálatas 6:1 en cuanto a decisiones? Nos enseña que si alguien comete un error por descuido, quienes tienen cualidades espirituales deben corregirlo con apacibilidad y consideración. Nos motiva a actuar con bondad, evitando posturas críticas y distinguiendo claramente entre una falta real y una simple preferencia personal. Y el otro texto, 1 Corintios 4:6 y 8:2 y 13. En 1 Corintios 4:6 nos manda a no ir más allá de lo escrito imponiendo reglas humanas. Por su parte, 1 Corintios 8:2 y 13 nos mueve por amor a ceder nuestros derechos y preferencias personales antes que hacer tropezar la conciencia de un hermano. Un excelente artículo, sin duda, que remata muy bien esta serie de 5 artículos seguidos que han hablado sobre cuestiones personales. Esto es lo que veremos en esta ocasión, en esta semana del 3 al 9 de agosto, con el título Respetemos las decisiones de los demás. Nuestro deseo es participar en la reunión comentando. Estas son solo sugerencias de cómo podríamos decir o qué decir y, por supuesto, prestar atención a los comentarios de nuestros hermanos. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad.